María creía que había firmado un simple contrato de alquiler, 3 años pagando puntualmente, cuidando la vivienda como si fuera suya. Pero cuando decidió mudarse y dio el preaviso de 30 días según la ley, recibió una carta que le heló la sangre. Debía pagar 6 meses adicionales de alquiler. 6 meses. ¿Por qué? Por una línea perdida en la página 4 del contrato, entre términos técnicos que nadie lee. Una cláusula que ni siquiera está resaltada. Una cláusula fantasma. ¿Y si esto te pasara a ti? ¿Has leído realmente todo lo que has firmado en los últimos años? Porque ahora mismo, mientras escuchas esto, hay miles de personas en España que están firmando contratos con esta misma trampa oculta. Contratos de alquiler, de trabajo, de servicios, incluso de seguros. Y no lo saben. Soy Juan Herrera, el abogado del pueblo, y durante 15 años he visto cómo esta cláusula invisible arruina vidas. He visto familias que pierden sus ahorros, trabajadores que quedan atrapados en empleos tóxicos y personas mayores que son estafadas con contratos que parecían beneficiosos. La semana pasada recibí una llamada desesperada. Era Carlos, un hombre de 52 años que trabajaba en una empresa de logística. Había firmado su contrato laboral hacía 2 años, cuando necesitaba urgentemente el empleo tras estar 6 meses en paro. El jefe de recursos humanos le había dicho: «Es el contrato estándar, no te preocupes». Carlos confió. Firmó sin leer cada línea. Ahora Carlos quería cambiar de trabajo. Había encontrado una mejor oportunidad, mejor sueldo, mejores condiciones. Pero cuando presentó su renuncia, su jefe le mostró la página 7 de su contrato. Allí, en letra pequeña, entre párrafos sobre vacaciones y horarios, estaba la trampa. Una cláusula de permanencia que lo obligaba a devolver 15,000 euros si dejaba la empresa antes de 5 años. 15.000 euros. Los ahorros de toda su vida. Pero Carlos no es el único. Elena, maestra jubilada de 67 años, firmó un contrato de servicios funerarios anticipados pensando que protegía a su familia. La letra grande prometía pago único sin sorpresas, pero en la página 12, entre términos médicos confusos, había una cláusula que permitía a la empresa cobrar hasta 8.000 euros adicionales por servicios extraordinarios no especificados. Y está José, pequeño comerciante que firmó un contrato de suministro de luz para su tienda. Le prometieron ahorrar 200 euros al mes. Lo que no le dijeron es que en la cláusula 47.3, perdida entre datos técnicos sobre potencias y medidores, había una penalización de 3.000 euros por cancelación anticipada. José descubrió esto cuando otra compañía le ofreció una tarifa aún mejor. También está el caso de Carmen, enfermera de 43 años, madre soltera de 2 hijos. Necesitaba un préstamo para pagar los estudios universitarios de su hija mayor. El banco le ofreció condiciones aparentemente excelentes: interés bajo, sin comisiones de apertura, flexibilidad en los pagos. Carmen se sintió aliviada. Por fin alguien la ayudaba sin aprovecharse de su situación. Firmó el contrato de 47 páginas en 10 minutos. El empleado del banco le explicó las condiciones principales, le mostró la tabla de pagos, le aseguró que todo estaba claro. Carmen confió en el profesional. Al fin y al cabo era su banco de toda la vida. 2 años después, Carmen quiso amortizar parte del préstamo con el dinero de su paga extra. Tenía 5.000 euros ahorrados y quería reducir los intereses. Pero cuando fue al banco, le dijeron que la amortización anticipada tenía una comisión del 2% sobre el capital pendiente. En su caso, 1.200 euros de penalización por querer pagar antes. La cláusula estaba en la página 31, entre definiciones técnicas y referencias a la normativa europea. Una sola línea que convertía su intención de ahorrar dinero en un castigo económico. ¿Qué tienen en común todos estos casos? La cláusula fantasma, una trampa legal perfectamente diseñada para ser invisible hasta que es demasiado tarde. La ubican estratégicamente donde la gente no mira, al final del contrato, entre párrafos técnicos, con un lenguaje que parece inofensivo, pero que esconde una bomba de relojería jurídica. Y lo más indignante es que es completamente legal. Bueno, aparentemente legal, porque yo he encontrado la manera de combatirla. He estudiado miles de contratos durante mis 15 años de carrera. He visto patrones, estrategias,
Métodos que estas empresas usan sistemáticamente para engañar a los consumidores. Tienen departamentos legales enteros dedicados a perfeccionar estas trampas. Tienen psicólogos que estudian dónde colocar las cláusulas para que pasen desapercibidas. Tienen expertos en redacción que saben exactamente cómo escribir algo abusivo de manera que parezca normal. Durante años, estas empresas han usado nuestra prisa, nuestra confianza, nuestro miedo a hacer preguntas tontas para colarnos estas cláusulas abusivas. Cuentan con que firmaremos sin leer. Cuentan con que no entenderemos el lenguaje jurídico. Cuentan con que cuando descubramos la trampa, ya será demasiado tarde y nos resignaremos a pagar. Se equivocan, porque existe una legislación europea, traspuesta al derecho español, que protege específicamente contra este tipo de abusos. Una ley que la mayoría de abogados conocen superficialmente, pero que yo he estudiado artículo por artículo, sentencia por sentencia. Hoy te voy a enseñar a detectar esta cláusula antes de que sea demasiado tarde. Te voy a mostrar exactamente dónde se esconde, cómo la redactan para que pase desapercibida, y más importante aún, te voy a dar las herramientas legales para defenderte, porque existe una ley que casi nadie conoce, y que puede salvarte miles de euros y años de problemas. Esta información vale más que cualquier consulta legal que puedas pagar, y te la voy a dar gratis, porque creo que la justicia no puede ser un privilegio de unos pocos. No importa si ya firmaste algo con una cláusula así, no importa si crees que es demasiado tarde, lo que voy a enseñarte puede liberarte incluso de contratos que ya están en vigor. Comenta si tú también has firmado algo sin leer todo el contrato. Quiero saber cuántos estamos en esto, porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos puede ser la diferencia entre ser víctima o estar protegido. Pero aquí es donde la historia se vuelve más oscura, porque María, Carlos, Elena, José y Carmen no son víctimas del azar, son víctimas de un sistema perfectamente diseñado para aprovecharse de nuestra confianza. ¿Sabes cuál fue el error común de todos ellos? Creer que las empresas juegan limpio. Creer que si algo está en un contrato oficial, debe ser justo. Creer que los profesionales que nos atienden están de nuestro lado. María pensó que su casero era honesto, porque llevaba 3 años siendo un inquilino modelo. ¿Para qué voy a leer 18 páginas si confío en él?, se dijo. Ese pensamiento le costó 7.200 euros. Carlos creyó al jefe de recursos humanos cuando le dijo, es el contrato estándar. ¿Estándar para quién? ¿Para proteger al empleado o para atarlo de por vida? Ese, no te preocupes, le está costando su libertad laboral. Elena, con 67 años y toda una vida de experiencia, cayó en la trampa más cruel. Confiar en una empresa que se presenta como protectora de las familias. Servicios funerarios con corazón, decía su publicidad, pero su corazón está en la cláusula que le permite robar 8.000 euros adicionales cuando la persona ya no puede defenderse. José, siendo comerciante, debería haber sido más cauteloso con los contratos, pero llegó la empresa eléctrica con gráficos, calculadoras, promesas de ahorro. Le hicieron creer que era una oportunidad única. Si no firmas hoy, mañana la oferta ya no estará disponible. La presión funciona, siempre funciona. Y Carmen, madre soltera, enfermera, una mujer acostumbrada a cuidar a otros, necesitaba ese préstamo para el futuro de su hija. Cuando alguien te ofrece ayuda justo cuando más la necesitas, no cuestionas los detalles, confías, y esa confianza se convierte en una cadena de 1.200 euros por querer hacer lo correcto. ¿Ves el patrón? Todos cometieron el mismo error fatal. Creer que firmar un contrato es como dar la mano, un acto de confianza mutua, un acuerdo entre personas razonables. Pero la realidad es muy diferente. Para estas empresas, cada contrato es un campo de batalla legal, donde ellos tienen todas las armas y nosotros vamos desarmados. Mientras nosotros pensamos en solucionar un problema inmediato, alquilar una casa, conseguir trabajo, ahorrar en la luz, ellos están pensando en cómo controlarnos durante años. Tienen equipos de abogados especializados en optimización contractual. ¿Sabes qué significa eso? Significa encontrar maneras legales de joderte. Perdón por la expresión, pero no hay otra manera de decirlo. Estudian la psicología del consumidor.
Saben que el 87% de las personas firma sin leer contratos de más de 10 páginas. Saben que cuando necesitamos algo urgentemente, trabajo, vivienda, dinero, nuestro cerebro se enfoca solo en conseguirlo, no en protegernos. Aprovechan nuestros momentos de vulnerabilidad. María necesitaba mudarse porque había encontrado trabajo en otra ciudad. Carlos había estado 6 meses sin empleo. Elena quería proteger a su familia después de la muerte de su marido. José veía cómo las facturas de luz destruían su pequeño negocio. Carmen quería darle un futuro a su hija. En esos momentos, cuando más necesitamos ayuda, es cuando más vulnerables estamos, y ellos lo saben. Por eso colocan las cláusulas fantasma exactamente donde nuestra mente no puede procesarlas. En la página 31 de un préstamo hipotecario, entre definiciones de tipos de interés. En la cláusula 47.3 de un contrato eléctrico, perdida entre especificaciones técnicas. En el anexo 4 de un contrato laboral, camuflada entre procedimientos de vacaciones. Usan un lenguaje específicamente diseñado para confundir. No escriben, si quieres irte antes, nos debes 15.000 euros. Escriben, en caso de resolución anticipada del presente contrato por voluntad unilateral del trabajador, antes del cumplimiento del periodo de permanencia establecido, el empleado se compromete a compensar a la empresa por los costes de formación y oportunidad perdida, según la tabla de amortización adjunta en el anexo correspondiente. ¿Suena técnico? Perfecto. Esa es la idea, que suene tan complejo que asumamos que debe ser algo normal, algo que todos los contratos tienen. Pero aquí viene lo que más me indigna como abogado. Muchas veces, ni siquiera los empleados que te hacen firmar entienden lo que contiene el contrato. El chico de 25 años que te atiende en el banco no sabe que en la página 31 hay una trampa. La recepcionista de la empresa eléctrica no sabe que la cláusula 47.3 es abusiva. Están tan engañados como tú. El sistema está diseñado para que nadie se sienta responsable. El empleado solo cumple órdenes. El jefe de departamento solo sigue las políticas de la empresa. El director legal solo aplica lo que está permitido por la ley. Y al final, nadie tiene la culpa de que miles de personas paguen por cláusulas que nunca entendieron. Eso que parecía una ayuda, fue su ruina. Y lo peor de todo es que hay algo completamente ilegal disfrazado de legalidad en cada uno de estos contratos. Pero aquí es donde todo cambia. Porque lo que estas empresas no quieren que sepas es que existe una protección legal específica contra estas prácticas. Una ley que puede anular esas cláusulas fantasma, incluso después de haberlas firmado. Déjame explicarte cómo María, Carlos, Elena, José y Carmen recuperaron su dinero y su libertad usando esta legislación que casi nadie conoce. Todo empieza con la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Directiva Europea 9313, traspuesta al derecho español, específicamente con el concepto de cláusula abusiva, pero no cualquier cláusula abusiva, sino aquellas que cumplen 3 características específicas que yo llamo la regla del 3 golpes. Primer golpe, falta de transparencia. Una cláusula es abusiva si no está redactada de manera clara, comprensible y destacada. ¿Recuerdas la cláusula de María perdida en la página 4 entre términos técnicos? ¿La de Carlos camuflada en la página 7 entre párrafos sobre vacaciones? Eso viola el artículo 5 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, que exige que las cláusulas limitativas de derechos estén específicamente aceptadas por escrito. Y aquí viene el detalle que pocos abogados conocen. No basta con que la cláusula esté en el contrato. El Tribunal Supremo ha establecido en la sentencia 139/2015 que la simple inclusión de una cláusula no garantiza que haya sido aceptada. Debe estar redactada de forma que un consumidor medio pueda entender sus consecuencias reales sin necesidad de conocimientos jurídicos especializados. Esto significa que cuando una empresa escribe compensación por costes de formación y oportunidad perdida según tabla de amortización adjunta, en lugar de si te vas antes de 5 años pagas 15.000 euros, está violando directamente este principio de transparencia. Segundo golpe, desequilibrio significativo, según el artículo 82.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores,
Una cláusula es abusiva cuando genera un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes. ¿Es equilibrado que José tenga que pagar 3.000 euros por cambiar de compañía eléctrica cuando el coste real del cambio para la empresa es de 9 euros? ¿Es justo que Carmen pague 200 euros por querer reducir su deuda cuando esto beneficia al banco? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido muy claro en este punto. Cualquier cláusula que permita a una empresa obtener beneficios desproporcionados, aprovechándose de la necesidad del consumidor, es automáticamente abusiva. No importa que esté en el contrato, no importa que la hayas firmado. Tercer golpe: aprovechamiento de la vulnerabilidad. El Tribunal Supremo ha establecido en múltiples sentencias que las cláusulas que se aprovechan de momentos de necesidad del consumidor son especialmente abusivas. Carlos necesitaba trabajo urgentemente. Elena acababa de enviudar. María tenía que mudarse por trabajo. Carmen necesitaba el préstamo para la educación de su hija. Cuando una empresa presenta un contrato en estos momentos críticos, conociendo la presión temporal del consumidor, tiene la obligación legal de extremar la transparencia. Si no lo hace, cualquier cláusula perjudicial puede ser declarada nula. Cuando una cláusula cumple estos tres criterios, la ley española es tajante, se considera no puesta, como si nunca hubiera existido. Y aquí viene la parte más poderosa: no hace falta ir a juicio para aplicar esta protección. ¿Cómo lo hice con María? Le enseñé a redactar una comunicación formal citando el artículo 83 del TRL-GDSU y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, especialmente la sentencia 367-2016, que establece que las cláusulas de permanencia en contratos de arrendamiento son abusivas cuando no están claramente destacadas y justificadas. En la carta, María explicó que según el artículo 11 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, los contratos de vivienda habitual no pueden incluir cláusulas que restrinjan la libertad de desistimiento más allá de los plazos legales. Citó además la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que las penalizaciones por desistimiento anticipado deben estar proporcionadas y claramente justificadas. María envió una carta certificada a su casero, explicando que la cláusula de los 6 meses adicionales era nula por falta de transparencia, que según la Ley de Arrendamientos Urbanos, tenía derecho a un preaviso de 30 días, y que cualquier intento de cobro constituiría enriquecimiento injusto según el artículo 1895 del Código Civil. Resultado: su casero retiró inmediatamente la reclamación. No quiso arriesgarse a un procedimiento legal donde tenía todas las de perder. Con Carlos fue aún más directo. Le expliqué que según la doctrina del Tribunal Constitucional, las cláusulas de permanencia laboral que superen el tiempo razonable de formación son contrarias al derecho fundamental a la libertad de trabajo del artículo 35 de la Constitución. Además, el artículo 21.4 del Estatuto de los Trabajadores establece límites muy claros. Las cláusulas de permanencia solo son válidas cuando la empresa ha invertido en formación específica del trabajador y el tiempo de permanencia es proporcional a esa inversión. En el caso de Carlos, la empresa no pudo demostrar que hubiera invertido 15.000 euros en su formación. De hecho, Carlos había trabajado desde el primer día sin recibir formación especializada alguna. La cláusula era puramente disuasoria, lo cual la convertía automáticamente en abusiva. Carlos presentó una demanda ante el Juzgado de lo Social, citando además la sentencia 93-2014 del Tribunal Supremo, que establece que las cláusulas de permanencia deben ser excepcionales y estar plenamente justificadas. La empresa prefirió pactar antes que arriesgarse a una sentencia que estableciera jurisprudencia contra sus prácticas. Para Elena utilicé una estrategia diferente. Los contratos funerarios están especialmente protegidos por la Ley 2/2007 de contratos de aprovechamiento por turno. Aunque parezca extraño, esta ley se aplica a cualquier contrato donde se paga por adelantado un servicio futuro incierto. Elena tenía derecho a desistimiento sin penalización durante 14 días, pero la empresa nunca se lo había comunicado según exige el artículo 60 del TRL-GDSU. Enviamos un burofax exigiendo la devolución íntegra del dinero, pagado por incumplimiento del deber de información.
Citamos la sentencia del Tribunal Supremo 463-2017, que estableció que cuando una empresa no informa correctamente sobre el derecho de desistimiento, el consumidor puede ejercerlo en cualquier momento posterior. La empresa devolvió todo el dinero en una semana para evitar una denuncia ante consumo. José recuperó sus 3,04 euros usando la Ley 24/2013 del sector eléctrico y la Orden ETU 1976-2016, que establece que las penalizaciones por cambio de suministrador no pueden superar los costes reales administrativos. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, estos costes no pueden exceder los 9 euros por cambio. José demostró que la penalización de 3.000 euros no tenía justificación económica real. Era una barrera artificial para impedir el ejercicio del derecho al cambio de suministrador, protegido por la normativa europea de liberalización energética, y Carmen consiguió que le devolvieran los 1.200 euros de comisión por amortización anticipada, aplicando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Lexitor, que declaró abusivas las comisiones desproporcionadas en préstamos al consumo. Además, utilizamos la Ley 16/2011 de contratos de crédito al consumo, que limita estas comisiones al 1% del capital amortizado en el primer año y al 0,5% a partir del segundo año. La clave está en saber exactamente qué legislación aplicar a cada caso, cómo redactar las comunicaciones de manera que las empresas entiendan que conoces tus derechos, y cuándo amenazar con procedimientos que ellas saben que van a perder. Porque aquí está el secreto que no quieren que sepas. La mayoría de estas empresas prefieren devolver el dinero antes que enfrentarse a un proceso judicial. Saben que sus cláusulas son abusivas, saben que un juez las anulará, pero cuentan con que tú no lo sepas. Cuando demuestras que conoces la ley, que tienes la jurisprudencia de tu lado y que estás dispuesto a llegar hasta el final, su actitud cambia completamente. De repente se vuelven razonables, de repente encuentran soluciones. La protección está ahí en nuestras leyes esperando a que la uses. Si quieres más soluciones legales como esta, suscríbete y activa la campanita. Aquí la ley se entiende. 6 meses después de aplicar estas herramientas legales, María me envió una foto desde su nueva casa. No solo había recuperado los 7.200 euros que su antiguo casero intentó robarle, sino que había usado ese dinero para la entrada de su propia vivienda. Juan, me escribió, por primera vez en mi vida siento que tengo el control. Ahora leo cada contrato línea por línea, y cuando veo algo sospechoso, sé exactamente qué hacer. Pero la transformación de María fue más allá del dinero recuperado. Se dio cuenta de que durante años había estado pagando seguros con cláusulas abusivas, servicios de telecomunicaciones con permanencias injustificadas, incluso un contrato de gimnasio que la obligaba a pagar durante 2 años aunque se mudara de ciudad. Aplicando los mismos principios que usó con su casero, recuperó más de 3.000 euros adicionales y anuló compromisos que la tenían atada económicamente. Carlos no solo se libró de los 15.000 euros de penalización, sino que consiguió el trabajo de sus sueños. Pero lo más importante es lo que me dijo cuando nos volvimos a ver. Ahora negocio desde una posición de fuerza. Cuando veo una cláusula abusiva en una oferta laboral, se la señalo al empleador. ¿Y sabes qué pasa? La quitan inmediatamente porque saben que conozco mis derechos. Carlos ha ido más allá. Ha creado un documento que comparte con otros trabajadores de su sector explicando las cláusulas más peligrosas en los contratos laborales y cómo identificarlas. Ha ayudado a más de 50 personas a negociar mejores condiciones o a liberarse de compromisos abusivos. Su vida laboral cambió, pero también su autoestima y su capacidad de ayudar a otros. Elena recuperó todo su dinero, pero su transformación fue aún más profunda. Se convirtió en activista de derechos del consumidor en su barrio. Ha ayudado a más de 20 personas mayores a identificar y anular cláusulas abusivas en contratos de telecomunicaciones, seguros y servicios financieros. A mi edad, me dice, ya no tengo miedo de enfrentarme a estas empresas. Sé que la ley está de mi lado. Elena me contó algo que me emocionó profundamente. Una vecina suya, viuda de 72 años, había firmado un contrato de alarma que la obligaba a pagar 89 euros mensuales durante 5 años. Cuando quiso cancelarlo porque no podía permitírselo,
Le dijeron que tenía que pagar 2.100 euros de penalización. Elena la acompañó a la empresa, citó la ley de contratos a distancia y la protección especial a consumidores vulnerables, y consiguieron anular todo el contrato sin coste alguno. José no solo anuló la penalización de 3.000 euros, sino que se ha convertido en el comerciante de referencia en su zona para asesorar a otros pequeños empresarios sobre contratos abusivos. Ha creado una pequeña asociación que revisa contratos antes de firmarlos. Ahora soy yo quien ayuda a otros a no caer en estas trampas, me cuenta orgulloso. La asociación de José ha conseguido resultados impresionantes. Han revisado más de 200 contratos en el último año, identificando cláusulas abusivas en el 73% de ellos. Han ahorrado a los comerciantes de su zona más de 180.000 euros en penalizaciones y costes injustificados. Pero más importante aún, han conseguido que varias empresas de servicios cambien sus prácticas contractuales para evitar conflictos con comerciantes informados. Carmen recuperó sus 1.200 euros y algo más valioso, la confianza en sí misma. Renegoció no solo su préstamo, sino también su hipoteca, su seguro del coche y hasta el contrato de su teléfono móvil. Ha ahorrado más de 300 euros al mes aplicando lo que aprendió. Mi hija me dice que ahora soy una guerrera legal, me cuenta riéndose, y tiene razón. Carmen me explicó cómo aplicó estos conocimientos cuando su hija mayor necesitó un préstamo para comprarse un coche. Revisaron juntas el contrato línea por línea, identificaron 3 cláusulas abusivas y consiguieron que el banco las eliminara antes de firmar. Su hija ahorró 800 euros en comisiones que inicialmente estaban incluidas en el contrato. Ahora mi hija también enseña a sus amigas a revisar los contratos antes de firmar, me dice Carmen con orgullo. Pero estas historias individuales son solo el comienzo de algo mucho más grande, porque cuando una persona conoce sus derechos y los ejerce, crea un efecto dominó que transforma todo su entorno. El casero de María ya no incluye cláusulas abusivas en sus contratos, porque sabe que los inquilinos están más informados. De hecho, ahora es él quien me llama cuando tiene dudas sobre la legalidad de alguna cláusula. Se ha dado cuenta de que es mejor tener inquilinos informados y satisfechos que enfrentarse constantemente a reclamaciones legales. La empresa de Carlos modificó sus contratos laborales después de que 3 empleados más cuestionaran las mismas cláusulas. El Departamento de Recursos Humanos se vio obligado a revisar todas sus prácticas contractuales y a eliminar las cláusulas que no podían justificar legalmente. Ahora ofrecen contratos más transparentes y equilibrados. La funeraria de Elena cambió completamente su política de información al cliente tras recibir varias reclamaciones fundamentadas. Han eliminado las cláusulas que permitían cobros adicionales no especificados y ahora proporcionan presupuestos cerrados y detallados. Su nueva política ha mejorado tanto su reputación que han ganado más clientes de los que perdieron por cambiar sus prácticas. La compañía eléctrica de José eliminó las penalizaciones desproporcionadas de todos sus contratos después de que la Comisión Nacional de los Mercados les abriera un expediente por las quejas recibidas. Ahora compiten en el mercado con ofertas realmente atractivas, en lugar de retener clientes con penalizaciones abusivas. Y el banco de Carmen ahora explica claramente las comisiones por amortización anticipada antes de firmar cualquier préstamo. Han formado a todo su personal comercial para que informen correctamente sobre estas cláusulas y han simplificado sus contratos para hacerlos más comprensibles. ¿Ves lo que está pasando? Cuando los consumidores conocen sus derechos, las empresas se ven obligadas a cambiar sus prácticas, no por bondad, sino por supervivencia, porque ya no pueden contar con nuestra ignorancia. He visto cómo familias enteras han salido de situaciones económicas desesperantes simplemente aplicando estas herramientas legales. He visto cómo pequeños comerciantes han salvado sus negocios anulando contratos abusivos que los estaban ahogando. He visto cómo personas mayores han recuperado su dignidad enfrentándose a empresas que se aprovechaban de su vulnerabilidad. Pero lo que más me emociona es ver cómo estas personas se convierten en multiplicadores de justicia. María ahora asesora a sus compañeros de trabajo antes de firmar contratos de alquiler. Carlos ha montado un grupo de WhatsApp donde los empleados de su sector
Comparten información sobre cláusulas abusivas en ofertas laborales. Elena da charlas en el Centro de Mayores sobre protección del consumidor y ha conseguido que el ayuntamiento organice talleres regulares sobre derechos de los consumidores. José organiza reuniones mensuales para comerciantes donde revisan contratos problemáticos y han conseguido que la Asociación Empresarial Local incluya formación legal en sus servicios. Carmen se ha inscrito en un curso de mediación para poder ayudar profesionalmente a otras familias y ya está colaborando con una asociación de consumidores de su ciudad. Cada persona que conoce sus derechos se convierte en un faro para otros. Y así es como se cambia el mundo. Una cláusula anulada, un derecho ejercido, una injusticia corregida cada vez. Porque aquí está la verdad que estas empresas más temen. No estamos solos. Somos millones de consumidores, trabajadores, padres de familia, personas mayores, pequeños empresarios que tenemos los mismos problemas con las mismas prácticas abusivas. Cuando nos organizamos, cuando compartimos información, cuando nos apoyamos mutuamente para ejercer nuestros derechos, nos volvemos imparables. Ya no somos víctimas individuales, fáciles de intimidar. Somos una fuerza colectiva que exige respeto. La transformación no es solo personal, es social. Cada vez que alguien se niega a aceptar una cláusula abusiva, está mejorando las condiciones para todos los que vengan después. Cada vez que alguien exige transparencia en un contrato, está obligando a las empresas a ser más honestas con todos sus clientes. Y lo más hermoso de todo esto es que no necesitas ser abogado para ejercer tus derechos. No necesitas dinero para contratar un despacho caro, solo necesitas conocimiento, determinación y la certeza de que la justicia está de tu lado. Hoy has aprendido a identificar las cláusulas fantasma. Has conocido las herramientas legales para combatirlas. Has visto casos reales de personas como tú que recuperaron su dinero y su dignidad. Ahora tienes que decidir qué vas a hacer con esta información. ¿Vas a seguir siendo víctima de estas prácticas abusivas? ¿O vas a convertirte en protagonista de tu propia protección legal? Cuando conoces tus derechos, nadie te pisa. Y si te pisan, sabes cómo defenderte.